Educación sentimental colonial, parte 2. Los diálogos. Conversación entre dos viejos blancos y obsoletos, de Sally Schoenfeld, y Apuntes sobre el colonismo, de Carlos Mazota. Esta experiencia artística se enmarca dentro de las actividades de cierre del programa Coincidencia, Intercambios Culturales Suiza-América del Sur, y la apertura de la nueva oficina permanente y descentralizada de la Fundación Suiza para la Cultura, Pro Helvetia, en América del Sur. This is the Limmat River here in Zurich, Switzerland. It flows north out of the Lake of Zurich in the middle of the city, then meanders northwest before merging with the Aare River and flowing further north to the border with Germany where it meets the Rhine. Continuing its northbound path, the Rhine crosses Germany before emptying out into the North Sea near Rotterdam in the Netherlands, where the water then turns southbound, flowing through the English Channel and out into the vastness of the Atlantic Ocean. The water traverses the sorrow-filled ocean, the triangle of transatlantic death. Waters bearing the memory of violence, pain, death, and deep injustice carried from Europe, passes between the west coast of Africa and flows down the entire eastern length of South America before entering into the Rio de la Plata and bringing us to the coast of Buenos Aires. Here on the esplanade stands Christopher Columbus, his hands folded over a map, looking pensively out to sea, back in the direction the water came from. Back to the Iberian Peninsula he set sail from on the 3rd of August 1492 to wreak havoc, genocide and devastation on the continent on which he now stands, the continent which is tired of his presence. It's time for Columbus to apologize, make reparations for his violent legacy. It's time for Columbus to go home. Following his gaze across the water, reversing the direction out of the Rio de la Plata, flowing back up north into the Limmat, we arrive at the main train station in Zurich, where Alfred Escher stands, commandeering the city with his stone gaze. Escher looks like he is about to set out on a walk. Perhaps he's about to set out to visit the plantations his family owns in Cuba, where slaves suffer in the labor of building the family's wealth. Escher certainly doesn't want to be in the middle of the city anymore. He too wants to get down and start to deal with his family's own legacy of colonial violence. Across the waters, these two outdated old white men converse about getting off of their pedestals. But first, let's zoom out to meet the medium through which this imaginary conversation is taking place. A medium in the form of a white heterosexual non-normative woman, so we can locate the position from which I speak. I was born in Adelaide, Australia, to a white Australian mother of mixed Scottish-Cornish descent, whose family have been in the settler colonial nation of Australia since the mid-1800s, and a white German father from Berlin, Germany, who emigrated to Australia with his parents in 1957. On the maternal side, the family comes from a strict Methodist religious background and were middle class with aspirations or pretensions to or of the upper class. My paternal family, after emigration, were working class non-denominational emigrants, although they had been middle class back in Germany. And my father's generation has now returned to the middle class, though they are rather more upper middle class. I myself was brought up in a financially comfortable middle-class suburban existence in Australia, where I finished my schooling. After high school, I moved to Europe, where I've spent the past 20 years, more or less. In Zurich, Switzerland, where I am now, and where I have lived for the past 10 years, I work as an artist investigating forgotten histories through a feminist and anti-colonial position.
Escena Politica from Buenos Aires invited me to take part in a transnational event called Race and Fiction, and in particular to think about what to do with colonial monuments standing in our cities. That brings us back to our imaginary conversation between two outdated old white men through the medium of an enraged white woman in today's Zurich, who wants to see them removed from the public spaces they have dominated for too long, and who wants white people to wake up and take responsibility for the violent legacy of their colonial past, which they have inherited and which continues to pervade our global reality, interconnecting the deep scars colonialism has left and continues to leave all across the globe, from Adelaide to Berlin to Zurich to Buenos Aires. Alfred feels the situation heating up around him in Zurich, and he is worried he might get taken down soon. He has heard that Christopher has been having similar troubles across the waters, and asks him, "How are things over there in Buenos Aires, Christopher? I heard things are heating up and people want you to be taken down." "I heard the same about you, Alfred, that people want you removed over there. I'm in real trouble over here. I used to be in the middle of the city, but now they have moved me to the coast. And back here on the sea, I'm thinking that it's time for me to go too. In Barcelona, they want me gone too. They already tore me down years ago in Venezuela. And this year I got torn down in Baltimore and my head got chopped off in Boston. I've been thinking a lot about what Richard Drayton says about politics being turned into stone. Do you know his work, Alfred? I can highly recommend it to you. In fact, why don't we have a kind of epistolary exchange about it? He says, for example, that when we talk about empire, we should mean a system of white supremacy and class domination that has been organised through cycles of exemplary violence and exemplary patronage, which is inscribed in the organisation of knowledge and common sense, in art and architecture and in museums, as much as in the rituals of politics or the economy. He says that both coloniser and colonised were produced and reproduced as subjectivities through the repetitive operations of power and by cultural processes mediated often by objects like us. I've been thinking a lot about one of his questions, Alfred, so I thought I would share it with you and see what you think. He asks us, is the national heritage, that which survives in perpetuity into the future, to be conceded always to those who in the past had the money and power to force their symbols into dominant places in the shared landscape of the city? Are the present and the future contracted in perpetuity with preserving the worldview of the past in its pristine form? Or might the face of the city not be remade to reflect both the silenced voices of the past and the ideas of the public and the citizenship of the present? What do you think about that, Alfred? And tell me about how it is in Zurich. Thanks, Christopher. I hadn't heard about Drayton. Things are often slow to reach here. It has made me think a lot. Also what you said yourself about thinking it's time to go. There have been huge protests against racism here in Zurich recently, organised by the Black Lives Matter movement. I think I represent Switzerland's racist past, and certainly I represent how deeply involved Switzerland was in colonialism. A lot of racism still exists in Swiss society, in its structures and its institutions, and I think I shouldn't be up here anymore when I'm honest with myself. It hasn't been easy to get to this reflection. You know, a report also just came out here detailing Zurich's involvement with the transatlantic slave trade. And as you know, my family had slaves on our plantation in Cuba. That helped us to get so rich and gave me all the financial backing to do all the things I did, which is why I'm up here. Some people view me as a kind of father figure of Swiss modernity, but deep down I know it's a lot more complicated than that.
and I don't think it's fair that I'm here in the middle of the city watching over everyone. That question you sent about remaking the city so that people like us, with money and power, no longer dominate the public space really got me thinking deeply. I read Drayton and started to think about how exhibited I am here. He talks about exhibition as being the organisation of a spectacle for the public gaze, and says it is as much a principle of urban planning as it is of the museum. He says that civic monuments like us were in fact the ideological and historical twins of the modern public museum. Now that really got me thinking, because our museums here in Switzerland have deeply entangled colonial pasts, and there is a big debate about how to decolonise them at the moment. Drayton helped me here, as he says that just as we have begun to question how our museums are ordered, so must we begin to interrogate how our cities were curated by and for privileged minorities. He says that civic spaces and sculpture were tools through which 19th and 20th century elites, like me, you're a bit older, sought to command the values of the living and the unborn, and in doing so they permanently rehearsed the violence of domination. I would be interested to know what you think about that, Christopher, whether you have also gone through a process of self-reflection on your violent racist past, and whether you think that by people like us still being in the public space today, we are celebrating that violence of domination. Have you gotten any further in your thinking about whether to get out of the public space? Oof, those are difficult questions you ask, Alfred. I've been used to being in the public space for so long that I personally find it quite difficult to imagine not being everywhere anymore. I got used to being glorified for my colonising past all over the world. But as I age and read more post-colonial literature, I am beginning to want to take responsibility for my legacy, for all the harm brought by my invasion of South America. You know, Alfred, I can tell you this as I imagine you would know what it feels like, but when I got torn down recently in Baltimore, I experienced a deep relief to no longer be in the public space. As, like you say, I also represent racism in a very visible way. More than anything, if I'm honest with myself, I represent the violence of domination. When I got torn down there, that other outdated white guy, Trump, said that to destroy a monument is to desecrate our common inheritance. In recent weeks, in the midst of protests across America, many monuments have been vandalized or destroyed. These statues are not ours alone, to be discarded at the whim of those inflamed by fashionable political passions. They belong to generations that have come before us and to generations yet unborn. But thinking about what Drayton says, and also my own growing feeling of responsibility for how violent the inheritance of what I have left behind is, I think it is not a common inheritance, but rather a white supremacist inheritance that glorifies people like us and leaves no space for all the voices and people whose histories we have silenced by taking up so much space ourselves. I really think it's time for us outdated white men to get out of the public space and to see that the city belongs to the present, not the past. So, going back to our exchange on Drayton, I have been thinking about how he says that there is a legitimate case for renegotiating the idea of heritage, so that it means a claim to many silenced pasts, and not just a bondage to that claim on the future made by those who once enjoyed the privileges of domination. The privileges of domination. That's us, Alfred. I guess I want to ask the same question of you then, Alfred. After thinking this through together, have you gotten any further in your thinking about whether to get out of the public space? I have to say how much I am enjoying this exchange, Christopher. It has made me realise so much about how it is time for me to get out of the public space,
to step down and face my responsibility for the past, and instead leave room for designing a more inclusive future that doesn't glorify people like us. I thought a lot about that sense of relief you mentioned when you came down in Baltimore. I imagine I would feel the same here in Zurich. In fact, in answer to your question, I have decided to ask them to take me down, as I no longer want to be representative of what Zurich is. Zurich is not an outdated white patriarch whose power and privilege and wealth means everything. It is a diverse post-migrant city, and I no longer represent the present, but rather the difficult past that we are only learning to face now. As for that comment on heritage, I found a nice passage in Drayton where he says that it requires a perpetual attention to the most inclusive view of citizenship and cosmopolitan inclusion. So in answer to your question, that echoes my current thinking. I need to go and be replaced by something that is more inclusive of the present reality in Zurich. And so Alfred and Christopher's epistolary exchange continued across the waters, from the Limmat to the Rio de la Plata, for a couple of months, until in March 2021, Alfred finally came down. And not long after, in June 2021, Christopher left the coast of Buenos Aires. Both were put in open-air sculpture parks, along with other outdated white stone men, where they were critically reflected and recontextualized. En 1892, para los festejos del cuarto centenario del descubrimiento de América, un arquitecto español proyectó la realización de lo que sería el monumento más grande del mundo. Como un chiste, el monumento tendría la forma del mundo, es decir, la de un gigantesco globo terráqueo. La historia es real, pero se parece a la de un cuento de Borges, en donde se narra el delirio de un emperador chino que supo construir un mapa escala 1 a 1 con el territorio. Y efectivamente, el espíritu imperial fue lo que caracterizó el periodo que va desde las últimas décadas del siglo XIX a las primeras del siglo XX, lo que el historiador Hobsbawm llamó la era del imperio, el periodo también que Lenin caracterizó con un texto clásico titulado Imperialismo, etapa superior del capitalismo. En esa línea es comprensible cómo hacia finales del siglo XIX, el cuarto centenario del descubrimiento de América, esa efeméride, es tomada por las modernas naciones europeas y americanas para la construcción de una saga particular, es decir, cómo los intereses característicos de ese periodo recurren a la historia, en este caso al acontecimiento de los viajes de Colón y del descubrimiento de América, como un eslabón central para la constitución de ese espíritu imperial moderno y de su ideología concomitante. La elección del globo terráqueo y su exageración monumental
a mí me parece como un síntoma también de ese periodo. Por un lado, declara la unificación del territorio mundial, pero al mismo tiempo lleva en su interior, oculta, la constitución de uno de los procesos y dispositivos de dominación más abyectos de la modernidad que conocemos comúnmente como racismo. Precisamente es alrededor de 1917 que la misma fecha que fue rescatada para el cuarto centenario es asimilada con lo que se llamó entonces el Día de la Raza. Descubrimiento de América y raza se comienzan a combinar en este periodo singular, y aquellos primeros monumentos alrededor de Colón y de la saga del descubrimiento fueron un eslabón fundamental en esta cadena de sentidos. El globo terráqueo entonces aparece no solamente como un objeto práctico para la comprensión de la geografía, sino como un verdadero símbolo de no solamente de unificación territorial, sino al mismo tiempo de dominio. Para mí siempre fue un objeto especialmente misterioso y al mismo tiempo deseado. Recuerdo de niño un globo terráqueo que poseía mi abuelo, un inmigrante alemán que había llegado a la Argentina huyendo de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Él fue obrero industrial y muy buen jardinero también. Sin embargo, de él no me ha quedado ninguna de sus herramientas, sino particularmente he heredado un globo terráqueo. Un globo terráqueo que tengo aquí y conservo con mucho cariño y afecto, el que aprendí posiblemente desde chico esa magia singular que produce este objeto en relación con las escalas. Sin duda es un objeto práctico para la constitución del conocimiento geográfico, pero al mismo tiempo es un objeto que a mí me gustaría llamar algo así como un objeto transicional de la modernidad. Es un objeto que automáticamente nos pone en una singular encrucijada en relación a las escalas de nuestro cuerpo con el territorio. Pero bueno, nos estamos yendo un poco de tema. Yo quería mostrarles las imágenes de ese fantástico monumento a Colón, al imperialismo, al racismo, todo eso vinculado en ese proyecto descomunal. Vamos a ver entonces algunas de sus imágenes para tratar de hacer un pequeño recorrido por esa saga ficcional de los monumentos relacionados a Colón y al descubrimiento de América, que van entre el finales, segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, e incluso la actualidad, porque los monumentos tienen esa condición, es decir, frecuentemente, si no son volteados en el interín, se constituyen en un momento particular, pero como tienen esa pulsión por la duración en el tiempo, perduran. Y toda la saga de Colón y del descubrimiento, toda la saga monumental de esa historia que se instaló en el siglo XIX y principios del XX, aún perdura, con diferentes modalidades. Quería hacer un pequeño recorrido iconográfico de ese tránsito, pero primero comencemos viendo algunas imágenes de ese proyecto
de monumento, monumental, valga la redundancia, que no se llegó a consumar, por lo menos en esas dimensiones. Vamos a ver algunas de las imágenes del monumento más grande del mundo, entonces. No son estas imágenes. Tenemos un problema con los documentos. Pensaba mostrarles, por acá tienen que estar. Bueno, de todas formas nos sirven algunas de esta iconografía. Acá vemos una iconografía de finales del siglo XIX, lo vemos a Colón, al lado de España, de una alegoría de España, presentándole a América. Y ahí ya vemos algo del carácter ficcional de ese rescate, porque como sabemos Colón murió sin aceptar que lo que había descubierto tenía que ver con un nuevo continente. Entonces, estrictamente, este dibujo de Colón presentándole a España su descubrimiento, es decir, a América como otra alegoría, muestra claramente el resorte ficcional de esa construcción. Cuando decimos comúnmente Colón descubrió América, en ese sintagma está contenida todo este carácter ficcional. Y esa expresión fue consolidada, decíamos, a través de narraciones, iconografía, monumentos y actos escolares, por supuesto. Parte de la potencia también podemos ver en esta iconografía, se encuentra en el grado, en el carácter erótico de su representación. Y efectivamente, si la saga colombina se inscribe en lo monumental, es porque en la escultura, en lo monumental, es porque tiene un grado de relación estrecho con lo corporal, con lo erótico, con la constitución de una posición del cuerpo y de las relaciones de género estrechamente vinculados a ese paquete narrativo. Bueno, nos volvemos a desviar un poco del tema, pero acá la confusión de los documentos, yo quería mostrarles la imagen de ese monumento. La confusión de los documentos nos llevan hacia otro lugar. Por acá tiene que estar, no sé, acá aparecen otras imágenes. Bueno. Tal vez nos sirva hacer algún comentario. Esta mujer representada en este dibujo es Anacaona. Anacaona fue una líder indígena de la isla española, que fue uno de los primeros puntos donde desembarcó Colón y fue uno de los primeros puntos donde se desarrolló la colonización en esos años. Y fue ejecutada, asesinada de esta manera, junto con otros líderes indígenas que fueron quemados vivos en una cabaña por los colonizadores. La historia es narrada en diferentes fuentes, entre ellas la pequeña historia de la destrucción de Indias del padre Las Casas. Solo en base o solo por la existencia de ese texto
solo por la mención reiterada de situaciones como esta, de ejecuciones de colonizadores sobre la población indígena, que se encuentran reiteradamente en las fuentes de la conquista, es decir, en las crónicas de Indias, solo por eso cualquier festejo del evento de la llegada de Europa a América debería llamarse a silencio. Tal vez la exageración de aquel monumento a Colonia España, esa exageración esté fundada precisamente en el ocultamiento del carácter de genocidio que tuvo el descubrimiento y conquista de América. Acá está. Bueno, volvamos a nuestro tema. El monumento colosal a la memoria de Cristóbal Colón. Otra imagen de las dimensiones de ese proyecto. El proyecto fue presentado en la Exposición Colombina de Chicago, que precisamente fue una exposición internacional dedicada a la figura de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Eso es un dato interesante para pensar la construcción de esta saga ficcional sobre Colón y el descubrimiento. Es decir, el carácter nacional de esa construcción narrativa. Entre España, en este caso, Alberto Palacio, imaginando este monumento para Madrid, pero al mismo tiempo presentándolo en una exposición en Estados Unidos, que al mismo tiempo reivindica la figura de Colón como centro simbólico, es elocuente de que lo que estaba operando en el rescate de la figura de Colón y de esta nueva narrativa es el carácter de las nuevas naciones que se constituían, es decir, de las naciones en el sentido moderno del término. Para decirlo de otra manera, Colón es constituido, es adoptado, por decirlo de esta forma, como un héroe cultural, universal, pero al mismo tiempo como un prócer nacional. Vemos que el proyecto de Palacio no fue el único y por eso aparece claramente como un síntoma de época. Hay un antecedente en este otro proyecto, también vinculado a otra exposición, la exposición de Filadelfia de unos años anteriores a la exposición de Chicago. Y ahí tenemos uno de los afiches de la exposición de Chicago, donde se juega con este especial anacronismo. Es decir, Colón en continuidad con la bandera de los Estados Unidos. De alguna manera, la exageración de los monumentos que mencionamos y la adopción del globo terráqueo como un símbolo especial arrastraba algo del problema de la iconografía que la cartografía ya representaba en el siglo XVI, la cartografía del nuevo continente, en relación a estos sujetos, particularmente masculinos, que están administrados en torno a la iconografía territorial. En este lugar, Colón, aquí Américo Vespucio, aquí Magallanes y aquí Pizarro. Es interesante, un poco para los comentarios que estamos haciendo, esta centralidad
del mapa del continente americano, como una de las caras de un globo terráqueo, distribuida entre estas cuatro figuras, el cuerpo de estos cuatro personajes, varones todos, y en particular en relación a lo que venimos comentando, la no centralidad de Colón en esta distribución. Es decir, mientras en el siglo XIX se está pensando, fines del siglo XIX, decíamos para el cuarto centenario, se está pensando en un monumento gigante que va a colocar a Cristóbal Colón precisamente sobre el globo terráqueo, nos habíamos olvidado de decir eso, el monumento planeaba colocar una carabela o al mismísimo Colón parado sobre el globo terráqueo, mientras en el cuarto centenario se está pensando en ese tipo de escultura disparatada. En el siglo XVI la figura de Colón era compartida, el espacio de la saga sobre el descubrimiento y la narrativa de ese evento era compartida con otros personajes y Colón no ocupaba un lugar central allí. Todo eso fue invención, repetimos, de ese periodo particular, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Aquí tenemos los proyectos y los monumentos que finalmente, aunque no en la escala propuesta por Palacio, se constituyeron en base a la representación de este Colón sobre un globo terráqueo. Lo que podemos decir también en relación a eso es que pone a las claras algo así como la modificación de un antiguo mito, que es el mito de Atlas, y que de alguna manera describe también el espíritu de tipo imperialista del periodo. Es decir, en el mito de Atlas, Zeus condena a este hombre forzudo que conocemos como Atlas a cargar el universo sobre sus espaldas. Y lo representa precisamente como un globo, ¿no? Si ustedes recuerdan la escultura clásica. Lo que se da con los monumentos de Colón en relación al globo terráqueo, a la representación descomunal, monumental del globo terráqueo, es lo inverso, es decir, es la inversión del mito de Atlas. Mientras Atlas tiene que soportar el mundo o el universo sobre sus espaldas, sobre sus hombros, ahora es el mundo el que ha sido dominado por un sujeto, por un hombre, en este caso Colón, el conquistador, el descubridor, el navegante, el héroe, el nuevo héroe. Este sujeto que a partir de ahora domina el mundo. Tiene derechos de dominio sobre el mundo, uno podría decir. Y esta es otro de los componentes que están incorporados en esta simbología monumental. Y es el derecho de conquista. El dominio que representa a un sujeto sobre el globo terráqueo es precisamente el derecho de conquista sobre el cual se desarrolló precisamente la colonización de América. Ahí tenemos un ejemplo, ya en este caso, ya no de un proyecto, sino del monumento de Valladolid, también construido o ideado para el cuarto centenario, con esta clave de proporciones entre el globo y Colón arriba, con esta casi proporción ridícula que pone a Colón como también un héroe de la evangelización sobre un pequeño bote, pequeño barco, ahí todas las escalas se están alterando de una forma muy particular para la constitución de esta misma saga de sentidos. Otro caso, en este caso en América, en la ciudad mexicana de Toluca.
otro más en la ciudad de Guatemala. Todos de la primera década, de la primera mitad del siglo XIX. El problema de las proporciones entre el sujeto y el globo terráqueo va a ser objeto de discusión y objeto de críticas también en algunos de estos casos, de los casos de estos monumentos. Lo que se va a resolver va a ser paulatinamente el achicamiento del globo terráqueo y el aumento de la figura del cuerpo de Cristóbal Colón. Es decir, había un problema ahí que tenía que ver con quién iba a ser el personaje festejado. Sí, esta idea de universo, de mundo en sí mismo, del orbe, o si la figura del conquistador, del sujeto, de un sujeto singular, biográfico, etc. En particular, la respuesta que siguió de alguna manera a este tipo de representación monumental fue la de aumentar la figura corporal de Colón y achicar la del globo terráqueo. ¿Cuál fue esa ecuación? ¿Qué buscaba esa ecuación? Bueno, marcar aún más el dominio el dominio territorial. Es decir, lo podíamos resolver en esa expresión, en una expresión común que es la de tener el mundo entre las manos. Bueno, acá tenemos otro error. Les quería mostrar el monumento de la Ciudad de México, que para el caso de lo que venimos comentando es uno de los más ilustrativos, porque en este caso el globo terráqueo se ha achicado. Pero el gobierno el año pasado, no, este mismo año, lo retiró, porque hubo muchas manifestaciones que intentaban derribarlo. Bueno, pero acá tenemos algunas fotos anteriores. Lo que a mí me interesa particularmente de este monumento es que lleva la retórica del descubrimiento hasta su mismo extremo. Es decir, Colón descubre el mundo. Y en esa, como decíamos antes, en ese mismo sintagma, hay toda un comprimido, toda una carga ideológica sobre precisamente el componente ideológico que está en ese sintagma, ahora es construido concretamente en una imagen pedagógica, uno podría pensar en ese sentido. Colón descubre el mundo, es decir, saca ese paño que lo cubría, literalmente, ¿no? Para la época también se pensaba que las esculturas y los monumentos cumplían funciones claramente pedagógicas, por eso esa también continuidad entre los monumentos, las sagas narrativas vinculadas a los próceres nacionales y su continuidad con los actos escolares, donde la institución escolar se pone en función de que los niños incorporen corporalmente esos mismos sentidos. Bueno, acá hay otra de las esculturas que a mí me parece fantástica, en este caso es en Estados Unidos, pero cómo aparece el mundo, en este caso ahora, como una pelota casi, como el que tiene la pelota. Colón aparece como el dueño de la pelota del mundo. Parece que no todo el mundo está de acuerdo en este sentido, por eso fue pintado de rojo, haciendo como una mención del pasado vinculado al genocidio que comentamos al principio. Bueno, volvamos a la saga monumental. En
en la segunda mitad del siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX, la fiebre o la moda de la representación del globo gigante, que finalmente decíamos en el proyecto de Palacio no se cumple, va perdiendo características, va perdiendo fuerza, y es reemplazada por otra que es por otra forma, que es la columna. Colón es elevado, ya no sobre el globo terráqueo, sino sobre un pedestal más honorífico aún, que es la columna. En este caso, un proyecto para Madrid también, que hace una especie de asociación singular ahí entre un pedestal barco liderado por un ángel, un barco que se parece como una especie de portaaviones, y una columna. La columna va a ser también otra de las características de la saga monumental de Colón, y lo va a elevar, va a tener esa función singular que también es descriptiva de la moda del período, de la fiebre colombina del período, en términos de elevar precisamente a la figura de Colón. Y tenemos los casos más característicos de esto: el monumento Barcelona, el monumento a Colón de Barcelona, que elige precisamente la columna, y vemos también como el globo terráqueo ahí aparece, ¿no? Ese globo aparece en clave astral a sus pies, pero fundamentalmente es la columna que lo eleva, con un gesto ahora característico, el gesto de señalamiento, de una orientación también. Y el monumento que finalmente se construyó en Madrid, también para 1892, unos antecedentes, también me gustan bastante por el carácter nostálgico y melancólico particularmente del proyecto de Colón, que finalmente no se constituye como tal, no hay un Colón melancólico, aunque en algún momento fue imaginado como tal, sino aparece este otro Colón de vuelta con su pelota ahí a los pies, en un gesto de apertura, en el gesto de demostración, como veíamos en la primera iconografía que mostrábamos. De todas maneras, la columna ha reemplazado al globo, pero el globo está dando vueltas, como vemos por ahí, y en una de las caras del monumento, también anacrónico, porque adopta un estilo de tipo neogótico, que no tenía ni que ver con el siglo XIX, ni tampoco con el momento del descubrimiento de América. De todas maneras, es interesante por el uso que hace nuevamente del globo, casi sin eufemismos en este caso, la carabela llevándose al Nuevo Mundo, representado al mismo tiempo como un globo terráqueo. De vuelta el juego de escalas, la manipulación de escalas. A Castilla y a Colón, Nuevo Mundo, a Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón, como fue el eslogan, casi escolar también, ¿no? Y llegamos a Buenos Aires. Ahora se puede entender un poco por qué, en todo caso, en relación a esta pequeña saga monumental que estamos realizando, el monumento de Colón de Buenos Aires se constituye sobre una columna, ¿no? Adopta ese sentido. De alguna forma también el autor del monumento de Barcelona terminó viviendo en Buenos Aires y es contemporáneamente a la construcción del monumento de Colón en Buenos Aires. Así que no es posible que
que el proceso de construcción de este monumento hayan tenido relación los constructores. De todas maneras, decíamos, la columna se instala como uno de las características centrales de la saga monumental de Colón, y Buenos Aires se instala de esta manera también. El juego ahí que opera en el caso de Buenos Aires tiene que ver con la inmigración italiana y con las organizaciones vinculadas a empresas concretamente italianas en Buenos Aires, o italianos empresarios vinculados a una nueva burguesía que se constituye en la Argentina y que es la que gestiona la construcción del monumento a Colón, en principio para el centenario de la Argentina, para los festejos del centenario, y ahí vemos cómo una evocación colombina se vincula con una evocación de la nacionalidad, como es el centenario de la independencia argentina. Pero no solamente eso, también territorialmente. La ubicación del monumento de Cristóbal Colón se ubica originalmente frente a la Casa de Gobierno, nada menos, en el mismo eje monumental histórico que asocia, lo pone en línea recta, al monumento de Colón con el monumento cero de la nacionalidad en Argentina, que es la Pirámide de Mayo. En este sentido, volvemos a lo que comentábamos al principio con la exposición de Chicago en Estados Unidos. Es decir, Colón es construido como un héroe del estudio universal, pero al mismo tiempo apropiado como una especie de héroe de la nacionalidad. En este caso se ve en la foto histórica cómo de alguna manera el monumento aparece como una especie de mascarón de proa de la misma Casa de Gobierno. Y algo más que marca como el eurocentrismo vinculado a este tipo de operatoria. El pedestal del monumento de Colón en la ciudad de Buenos Aires representa una salida de tipo mitológica, con fuerzas mitológicas, una especie de orgía de cuerpos ahí que impulsan la partida de la expedición de Colón del puerto de Palos. Precisamente abajo está inscripto la fecha y el lugar, Puerto de Palos. La operación también es singular porque se está en las costas del Río de la Plata representando la salida de Colón de Europa. Entonces se vuelve toda una especie de anacronismo y contradicción, digamos, desde el punto de vista de lo narrativo, porque lo que cabría en todo caso describir, si se quiere, en la costa americana es la famosa escena de la llegada de Colón y no de la partida. El monumento de Buenos Aires dobla la apuesta sobre eso y constituye de alguna manera a Buenos Aires como si fuera una costa europea en su ficción. Nos olvidamos de un capítulo, es decir, no nos olvidamos de un capítulo, pero por ahí se puede comprender mejor si hacemos un último comentario sobre él. Es decir, es algo que comentamos al inicio sobre el carácter erótico de la representación narrativa de la saga de Colón. Y eso se da particularmente en los primeros monumentos dedicados a Colón, alrededor de 1860, 1870. Y después va a haber otras reproducciones, pero fundamentalmente uno podría decir que el primer eslabón de la cadena de la monumentalística alrededor de Colón es de carácter erótico, o por lo menos ancla en un aspecto
que podríamos llamar algo así como la erótica colombiana, y que está incrustada también en la misma fórmula de descubrimiento, es decir, como esta especie de desnudar, ¿no? Descubrir como desnudar un cuerpo femenino. Básicamente, lo que uno podría decir sintéticamente es que no es casual que lo erótico y lo heteronormativo se involucre en las primeras representaciones iconográficas monumentales de Colón, precisamente porque el componente racista del proyecto, de esa saga, involucra al mismo tiempo un componente de género heteronormativo, es decir, la construcción de una frontera claramente establecida entre lo femenino y lo masculino, donde lo último es dominante sobre lo primero, es decir, donde lo masculino domina lo femenino en clave erótica, en clave sexual, en clave política, en clave territorial. Y ahí tenemos uno de los primeros monumentos a Colón en relación con descubrimientos, es el que se instala en Perú, en estrecho vínculo con el plan del otro temprano monumento que estaba planeándose para la ciudad de Génova, y asimismo otro que fue unos años posterior en la ciudad de Panamá. Vemos como la figura indígena es femenina y aparece en diferentes actitudes, más o menos pasivas, pero siempre bajo el dominio de esa presencia dominante, de ese cuerpo dominante masculino, que es el de Colón. En este sentido, hay un último caso que es el más emblemático, en este sentido, que es el monumento de Santo Domingo, un poco posterior, pero donde ese carácter erótico aparece más marcado aún, con la presencia, en este caso sí, de alguien que ya conocemos, me parece, porque como comentamos al principio, de Anacaona. Es la indígena, en este caso, representada de esta manera, que en este caso aparece como en su desnudez, pero con un gesto más activo que las anteriores, aunque en ese gesto de acción lo que hace es inscribir la memoria del mismo Cristóbal Colón, literalmente inscripta. El grado de violencia en términos de la representación de Anacaona escribiendo la memoria de Colón, cuando ahora sabemos el pasado de la violencia, del pasado vinculado a su historia, es especialmente elocuente de las tensiones que se encuentran en este tipo de representaciones. Acá algunas imágenes actuales del mismo monumento. Bueno, para finalizar, quería volver un poco al monumento de Buenos Aires, que fue trasladado de la Casa de Gobierno a la Costa del Río frente al Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. También parece como una especie de chiste esto de asociar, digamos, el viaje de Cristóbal Colón a un edificio como a un lugar como el de los aviones, el del aeroparque, de los traslados en ese sentido. Cuando fue trasladado el monumento, se encontró en su pedestal hueco una cripta donde había sido depositada lo que fue llamado por la prensa en ese momento cápsula del tiempo, una cripta con algunos documentos que habían sido depositados ahí en 1921, cuando el monumento fue
inaugurado. Ahí se encontraron diferentes documentos, pero particularmente se encontraron dos rollos de películas con la filmación de la misma inauguración del monumento de 1921. El documento es fantástico y demuestra algunas cosas. Demuestra que los monumentos, además de evocar historias del pasado o personajes del pasado, tienen especial énfasis e intereses vinculados específicamente a quienes los elevan y al momento particular en que son constituidos, trasladados, alterados, etc. Los monumentos tienen como una vida particular en ese sentido. Y en este caso, esta cripta secreta, oculta al interior, que guarda no la historia de Colón, sino la historia de la misma construcción, de la misma inauguración, el monumento se hace como eco de sí mismo, se festeja a sí mismo, es demostrativa del poder político que este tipo de esculturas tienen, sobre todo en vínculo con quienes las construyeron y con el contexto social y político en el que se elevaron. De alguna forma se podría pensar en la metáfora del caballo de Troya, es decir, los monumentos muchas veces operan de esa manera, por lo menos los monumentos modernos, como caballos de Troya, es decir, con un mensaje inscripto en su interior que opera como una especie de ejército de ocupación. Y en el caso de Colón y la saga del descubrimiento, la monumentalística desarrollada desde el siglo XIX a esta parte ha operado de esta manera, es decir, contando una historia, pero involucrando adentro este ejército de ocupación que llamamos generalmente racismo. Ahora, para finalizar, les quería mostrar algunas escenas de esa película que fue encontrada en el interior del monumento de Cristóbal Colón y que como primicia las podemos ver, creo que por primera vez. Es un documento inédito que les quería compartir para terminar estos comentarios. Cerrar acá. En cada quincena. Creo que tenemos problemas de vuelta, porque no es este el documento. No, por el rocío que hay, ¿no? Y nosotros también, juntamente con ellos. Un pantalón, me vas a comprar camisa. No. Bueno, me van a disculpar, pero no encuentro ese documento. Aquí tenemos otro documento. Vamos a concluir con él, entonces. Él es Clemente López. Fue presidente del barrio del pueblo Com, conocido también como el pueblo Toba, en la localidad de Derqui, en el Gran Buenos Aires, y hace algunos años mencionaba, él narraba lo que había sido su memoria, lo que era su memoria de los actos escolares del 12 de octubre, cuando él era niño. Tal vez no vamos a ver el documento que yo les comentaba del monumento de Colón, pero tal vez el testimonio de Clemente sea más ilustrativo, más elocuente. La cosa tengo que sacar en cada quincena. Por ejemplo, en el Chaco, cuando yo fui alumno, ¿no? Cuando el maestro llegaba el 12 de octubre, decía, mañana traigan toda la vestimenta de los padres de ustedes y traigan los arcos, la artesanía,
y mañana ustedes van a estar vestidos como indios, decía. Y los chicos, compañeros nuestros, porque nos llevamos al mismo colegio, que eran criollos, el maestro compraba la cartulina, ¿no? Y hacía la ropita con la cartulina bien vestido como aquellos conquistadores, ¿no? Y nosotros actuamos una semana antes de esto. Bueno, y cuando hubo ese enfrentamiento con los chicos, nosotros nos hacían tirar boca para arriba, ¿no? Y los chicos que los que estaban vestidos, como los conquistadores, nos ponían en el pie, en el pecho nuestro, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros nos declara como perdedores, ¿no? Cuando yo llegaba a la casa de mi abuela y mi padre dice, no es el Día de la Raza, no es el descubrimiento de América, ¿no? Lo que nos hicieron es una matanza. Gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy. El siguiente fin de semana podrán participar de parte 3. Para más información acerca de la programación y las actividades de Planta, seguinos en nuestras redes y en plantainclan.com. Muchas gracias.